Comienza de vuelta el año académico. Y si vos querés aprobar, vos querés llegar a diciembre de este año diciendo, uy, estas fiestas la voy a pasar bien, voy a descorchar, voy a festejar. Bueno, entonces este video es para vos. Primero, si sos nuevo en mi canal, soy Nico Fernández Miranda y te voy a enseñar sobre neurociencia aplicada al aprendizaje y a la productividad. ¿Qué vamos a ver en el video de hoy? 3 cosas que necesitas saber antes de empezar las clases si querés convertirte en un estudiante de alto rendimiento. Y este es uno de los videos que más me gusta hacer. Y te voy a decir por qué. Porque las 3 cosas que te voy a decir en el video son ultra, mega simples. Son simples. No te voy a decir que gastes miles de dólares en un curso, no te voy a decir que vayas a invertir en nada, no tenés que comprarte una computadora, no tenés que comprarte un anillo inteligente, no tenés que comprarte un reloj, no tenés que hacer nada. Lo único que tenés que hacer es aplicar estas 3 cosas al pie de la letra como vos quieras y te aseguro que lo vas a lograr. Pero, como diría mi amigo Marcos Con, ojo que simple no es lo mismo que fácil. ¿Por qué? Simple quiere decir que algo tiene pocos pasos y que cualquier persona sin mucho entrenamiento lo puede lograr. Fácil quiere decir si eso requiere mucho o poco esfuerzo. Y lo que te voy a decir es simple, pero no es tan fácil de mantener a lo largo del tiempo porque como es tan simple, uno se olvida y lo deja de hacer hasta que es demasiado tarde. Pero primero, antes de decírtelo, te voy a decir 2 cosas. Primero te voy a decir por qué soy alguien que te puede decir lo que te está diciendo y al final del video te voy a dejar un tip número 4 que complementa y complementa muy bien todo lo que te voy a decir ahora. Pero, ¿quién soy yo para decirte esto? Si bien por ahí ojalá ya nos conozcamos, te cuento. Yo me recibí con una medalla de oro al mejor promedio y soy docente en la universidad. O sea, lo que yo te estoy diciendo lo apliqué para recibirme con una medalla de mejor promedio, para estar terminando un doctorado y para hacer X cantidad de cosas. Pero sobre todo también, aparte de estar especializado en neurociencia aplicada al aprendizaje, también hice cursos en docencia y demás, pero sobre todo soy profe, hermano. Soy la persona que está sentada al otro lado de la mesa viendo cómo los alumnos que cumplen con las cosas que yo les estoy diciendo, les va recontra bien. Y a los que no las cumplen, no les va tan bien, pasan un peor momento en la universidad. Y la idea es que vayas a la universidad a aprender, no a pasarla mal. Así que te pido un favor, hacete un favor a vos mismo, prestame atención a estos conceptos tan sencillos que te estoy diciendo, compartilo con tus amigos para que los apliquen todos y van a ver cómo en diciembre van a estar planeando cómo se van a mandar alto asado para festejar el año que se mandaron y no cómo van a estar pasando de largo tomando 7000 litros de café para esperar a probar a ese examen que van a pasar de largo. Bueno, entonces, sin dar tantas vueltas, ¿cuáles son los 3 conceptos, los 3 pasos, las 3 ideas, las 3 estrategias que tenés que tener para ser un estudiante de alto rendimiento? ¿Cuáles son esas 3 claves que tenés que conocer antes de empezar las clases? Y, como ya te lo dije varias veces, que es simple. La primera de las estrategias se empezó a estudiar en 1880, más o menos, algo que ya se conocía en realidad hace mucho y una persona que se llama Ernest Ebbinghaus le puso nombre y apellido. Y esta estrategia es conocer la curva del olvido. ¿Qué quiere decir la curva del olvido? Supongamos que vos estás en clases, estás aprendiendo sobre biología. ¿Qué nos enseña la curva del olvido? Que mañana, malas noticias, te vas a olvidar de mínimo el 80% de lo que aprendiste en la clase. Ahora, ¿esto nos tiene que preocupar? ¿Quiere decir que seamos malos? ¿Quiere decir que no tenemos los genes para estudiar? No, nada que ver. Nuestro cerebro tiene un proceso que se llama olvido activo o digestión. Quiere decir que borra las cosas que considera que no son importantes y las que considera que sí son importantes se las guarda. Y si bien, si me seguís, ya sabes cómo hackear tu cerebro para que esto no suceda, pero lamento decirte que la curva del olvido la tenemos todos. La tenés vos, la tengo yo, la tiene tu mamá y la tiene tu tía. Pero la cuestión es, así como en 1880 descubrimos la curva del olvido, también existe algo que se llama la curva del aprendizaje. Quiere decir que si bien tu cerebro se va olvidando de muchas de las cosas que va estudiando, vos lo podés hackear para que eso no suceda. ¿Cómo? Con una estrategia re difícil, re complicada y lamento darte una mala noticia. Tenés que estudiar todos los días. ¿Cómo? Con una estrategia que es absurdamente fácil, simple y sencilla. Que es repasando todos los días
Y ojo, esto no es un consejo de viejo, no es un consejo de abuelo, y no te lo digo para que seas una persona responsable, aunque si lo haces vas a ser una persona responsable. Te lo digo porque tiene fundamento científico. Cuando nosotros estudiamos algo, es como si nuestro cerebro fuera un pastito. Cada vez que caminas por ese pasto, las huellas más o menos quedan pisadas. Pero si caminas una y otra vez, ese sendero se hace cada vez más fuerte y no te olvidas de lo que estudiaste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que salgas de clase, estudia media hora. Media hora te estoy pidiendo, nada más media hora, 25 minutos, un pomodoro, el 2% de tu vida, hermano. No pasa nada, no te vas a perder de nada, no te vas a perder del fútbol con los muchachos, de cenar con la novia o de ir al cine. Te estoy pidiendo un esfuerzo mínimo, que es estudiar media hora por día. Pero media hora por día, desde el primer día de clase, no esperes hasta el último. E insisto con algo, esto es ultra, hiper, mega simple. No te estoy diciendo, che, para estudiar tenés que comprarte el último smartwatch de Apple que sale no sé cuántos dólares. No, te estoy pidiendo que inviertas el 2% de tu tiempo, el 2% de tu día en repasar lo que viste, en repasar las hojas, en consolidar la memoria. Te aseguro que algo tan simple y tan sencillo te va a cambiar la vida. Y el tip número 2 es increíble. Yo realmente hay cosas que me sorprendo de lo fácil que son y que a veces, obviamente, todos en algún momento no las hacemos. ¿Y sabés qué es? ¿Sabés cuál es una práctica que si no seguís mi consejo, se te va a hacer mucho, pero mucho más difícil ponerte a estudiar? Algo tan sencillo y tan hermoso como dormir hace que aprendas las cosas mucho mejor. Como yo te lo expliqué varias veces y como lo explico en mi libro, el conocimiento se consolida durante el sueño, no durante el estudio, o no solo durante el estudio, durante el sueño. ¿Vos sabías que si no dormís, tu capacidad de aprender cosas se ve reducida drásticamente? Te estoy pidiendo que duermas, nada más. Y obviamente no te estoy pidiendo solo que duermas, te estoy pidiendo que duermas la cantidad de horas necesarias, que son 5 ciclos de 90 minutos, y una siesta viene bastante bien, obviamente una siesta cortita, no te vas a mandar una siesta de 4 horas, los 5 ciclos de 90 minutos más la siesta, pero no es solo cantidad de sueño, es calidad de sueño. ¿Y qué tenés que hacer para tener calidad de sueño? Te lo repito, cosas que ya dije en videos anteriores y que te invito a que veas. Tener higiene de sueño, dormir más o menos al mismo horario, evitar las luces antes de irte a dormir, evitar la comida antes de irte a dormir, dormir en una habitación fría, intentar respirar por la nariz cuando estás durmiendo, no te despiertes con una alarma que te dé un infarto y entre otros tips más que si quieres que indague sobre el tema déjamelo en los comentarios o también puedes leer mi libro. Entonces, en el tip número 2, ¿qué vas a hacer? Te vas a dormir, brother. Algo tan sencillo como eso. Y guiño guiño, para los que están en pareja o quieran estarlo, hay estudios que demuestran que dormir acompañado es mejor. Y en el número 3 viene algo que obviamente se puso de moda hace muy poco tiempo, pero es ultra mega importante, que es aprender a estudiar con inteligencia artificial. ¿Y por qué te digo esto? Imagínate que vos estás en una clase de finanzas y no entendiste un concepto que te dio el profe porque, no sé, ese día estabas con sueño o el profe no estaba inspirado o lo que sea. No lo entendiste. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a tu casa y le vas a preguntar a ChatGPT 3.5, que es gratis? Le vas a preguntar, no entendí este concepto, ¿me lo podés explicar como si tuviera 5 años? ¿Cómo aplico este concepto? ¿Para qué me sirve este concepto? ¿Cómo se relaciona este concepto con la carrera de biólogo, contador, médico, influencer, lo que sea? Y de esa manera, ese concepto, ese pequeñito conceptito que vos no sabés, en lugar de que sea cada vez más complejo, más complejo, más complejo, más complejo, y te veas al final del año todo abrumado porque no llegaste a entender nada, esa pequeña espina, tuki, te la sacás en 2 segundos y te la sacás desde el celular. Yo realmente quiero hacer énfasis en esto, es simple. Saliste de la clase, te subiste al subte, te subiste al colectivo, agarrás, pones en el celular, no entendiste el concepto, ¿me lo puedes explicar? Y listo, no te estoy diciendo que te compres un curso de Harvard, te estoy diciendo que lo busques en el celu 2 segundos. Realmente es fácil y simple. Pero, con este concepto de fácil por ahí se nos complican las cosas. Porque de vuelta, ¿es fácil hacerse una ensalada a la noche en lugar de papas fritas con ravioles? Sí, sí es fácil, pero no todos las hacemos. Así que lo mejor es empezar a hacerlo desde ya, para que formes el hábito, después vamos a hablar de hábitos, para que formes el hábito y cada vez sea
como decimos en Argentina, papita para el loro. No sé dónde saldrá ese dicho ya que lo digo, pero así se dice. Otra cosa que tenés que aprender para asegurarte de ser un alumno de alto rendimiento es saber controlar los nervios. Porque a todos, a veces los nervios nos juegan una mala pasada. Puede ser que hayas estudiado con tiempo, que hayas dormido bien, que hayas entendido todos los conceptos con el profe, con inteligencia artificial, pero te estás muriendo de nervios al momento de rendir un examen. Una mega estrategia es aprender a gestionar eso. ¿Y se puede gestionar? Sí, claro que se puede gestionar. Hay un montón de técnicas que te voy a enseñar en el próximo video. Así que si te gustó, dale me gusta, dale una compartida, pero sobre todo, compartilo con ese compañero con el que querés festejar en diciembre de este año. Porque, como ya te dije tantas veces en este video, es súper simple.